Saludos y bienvenidos de nuevo a este programa que en IFM Noticias lo hemos dado el nombre de Conexiones, un espacio en el que conversamos con todas aquellas personas que desde cualquier lugar en el que se encuentran le apuntan a una verdadera transformación, conectan, como su nombre lo dice, este programa de Conexiones en IFM Noticias, resuelven los desafíos o incluso pues hacen lo posible para que los retos sean más llevaderos del país. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que es tendencia hoy en día, que los empresarios tienen que poner la lupa en él, porque si no se han dado cuenta en muchas ocasiones parte de los problemas que tienen dentro de sus organizaciones pues están acá, en este tema que hoy nos trae Andrés Molina. Él es consultor, asesor y conferencista internacional en un tema llamado liderazgo multicultural. ¿Qué es el liderazgo multicultural? Ya nos vamos a entrar en esta conversación, pero antes lo voy a presentar. Bienvenido, Andrés, a IFM Noticias. Gracias, Laura. Qué bueno tenerte con nosotros, sobre todo para hablar de un tema que pareciera ajeno, pero que hoy en día pues realmente debería tener el foco de los empresarios y de todas aquellas personas que de alguna u otra manera pues tienen conflictos en sus equipos de trabajo, que necesitan relacionarse con otras organizaciones, con otras personas, con sindicatos, porque además también eres experto en esas relaciones entre empresarios y sindicatos, justamente para que haya un buen manejo de este tema que en algunas ocasiones pues genera cierto grado de susto y de retos dentro de una organización. Has hecho además conferencias alrededor del mundo sobre este tema, que ya vamos a empezar, porque en IFM Noticias decimos que hay que hacer pedagogía, porque no entendemos realmente, y parte de los problemas que hoy tiene este país o el mundo es por falta de conocimiento, porque no sabemos verdaderamente qué son los conceptos. Cuando a uno le dicen liderazgo multicultural, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Bueno, Laura, liderazgo multicultural es la capacidad de uno ser capaz de dirigir un grupo de personas de diferentes culturas. Una cultura, entendámosla como la forma en que un grupo de personas hace las cosas. Entonces, cuando yo soy el líder de un grupo multicultural, quiere decir que yo dentro de mi equipo tengo personas que desde chiquitos fueron criados para que hagan las cosas de manera diferente. Entonces, yo, como un buen líder, tengo que saber llegarle a cada una de esas personas, porque no se motivan de la misma manera, no se puede comunicar uno con ellos de la misma manera, no les puedes dar retroalimentación, feedback de la misma manera. Todo lo que es la interacción con personas, y no solamente mía con ellas, sino hacerlos a ellos, trabajar entre ellos, generar esas sinergias, eso es el liderazgo multicultural. Leyendo tu perfil y tu hoja de vida, pues nos dábamos cuenta que justamente en estos temas has entrenado a empresas como el Grupo Éxito, como Grupo Argos, EPM y en fin, un sinnúmero de empresas no solamente en Colombia, sino también alrededor del mundo. ¿Cuáles son esos desafíos o esos retos que estas compañías o organizaciones encuentran hoy en día que buscan en ti justamente pues poder aprender de este liderazgo multicultural para poder abordar todos estos inconvenientes y relacionarse de una manera más acertada? Normalmente las personas entienden liderazgo multicultural como las relaciones con otros países, y no necesariamente. Nosotros en Colombia somos un país con muchísimas idiosincrasias y culturas, entonces las empresas pueden utilizar el liderazgo multicultural no necesariamente cuando ya son empresas que por su naturaleza están en contacto con otros países, sino al interior. Y no solamente en temas externos a la empresa, sino también internos, lo mencionabas. Cuando vemos la relación entre la gerencia y un sindicato, se puede partir de la idea de que hay unas diferencias conceptuales, unos marcos teóricos, y de ver cómo es mi relación con la empresa, mi relación con el trabajo, mi relación con el otro, tan distintas entre una persona de un sindicato y una persona de la gerencia de una empresa, que se puede hablar de dos culturas diferentes, y ahí cabe también todo este tema multicultural. Uno ve la trayectoria que has tenido pues dirigiendo equipos comerciales en distintas compañías o gerenciando también empresas en el país, en Alemania también, por supuesto, y uno dice, bueno, ¿será que ahí ejerciendo esos roles determinaste que habían retos dentro de las organizaciones, o al relacionarte incluso tú mismo con los equipos y con los demás, que decidiste pues apostarle a esta unidad de trabajo donde justamente has acompañado y has apoyado a diversos empresarios alrededor del mundo? Sí, pues de hecho ahí es donde nace todo, porque
Yo, como lo dices, yo he trabajado y he vivido en varios países, así que yo, entre comillas, sufrí ese choque de las diferencias culturales, el trabajar con personas en mi equipo, personas a las que yo no les entendía por qué me decían una cosa pero hacían otra, las expectativas que yo tenía sobre ellos eran muchas veces unas expectativas vacías porque ellos tenían en mente una cosa y yo otra, la forma de trabajar. Entonces yo desde el principio empecé a ver que eso, las diferencias culturales generaban unos roces entre las personas dentro del trabajo, en la comunicación, en la negociación, y más por curiosidad me dediqué a ver, hombre, esto de verdad tendrá que ser tan doloroso. Y me puse a investigar, esto te estoy hablando hace unos 22, 23 años, me puse a investigar por mi cuenta a ver si eso a alguien se le había ocurrido y ya lo había investigado y había una solución, y efectivamente descubrí que ya había una escuela de antropología social que se dedicaba a eso, a ver cómo las culturas se diferenciaban entre sí y en qué. O sea, hay una manera no solo cualitativa, sino también cuantitativa de medir cuánto y en qué se diferencian dos culturas. Entonces, al uno ya saber en qué me diferencio yo de esta persona y de las culturas de ellos, pues yo ya sé cómo trabajarlo a favor. ¿Cómo está Colombia? O sea, justamente con esa experiencia que has tenido, pues no solamente de trabajar o vivir en otros países, sino también de relacionarte y capacitar equipos en distintos países del mundo. ¿Cómo está Colombia en ese aspecto de relaciones multiculturales con relación a otros países del mundo? ¿O qué retos presenta hoy en día este país que lo has podido determinar justamente en esas capacitaciones? Pues esa pregunta es muy interesante porque nosotros creemos que no tenemos tanta diversidad cultural como decir un país como España, en donde uno se sienta en una mesa en una empresa y hay personas de 5 o 10 países distintos, o en Alemania lo mismo, donde la multiculturalidad internacional es muy evidente y entonces la gente dice, esto es un país muy multicultural. Nosotros, como no hemos llegado a esa internacionalidad, tenemos la falsa idea de que nosotros somos muy homogéneos, y no. Y mira, lo difícil no es trabajar o negociar con otras culturas, ¿sí? Con culturas diferentes. Sí. Lo difícil es trabajar o negociar con otras culturas que creemos, con culturas que creemos que son la misma de nosotros. Ahí es donde está el gran problema en Colombia, que nosotros creemos que, porque como todos somos colombianos, pues eso no le tenemos que parar bolas a las diferencias culturales, eso ¿para qué? Aquí en un país tan homogéneo. Ahí es donde está la gran problemática. Y justamente pues con todo este sistema que has desarrollado a lo largo de los años y esos aprendizajes que te han dado también los retos de tus mismos clientes, pues sale este libro Más allá del conflicto, donde habla justamente de esa relación de las empresas con los sindicatos, un libro que además sale en compañía de la Universidad de IA, que fue publicado por la editorial de la Universidad de IA. Acá lo voy a mostrar, si Jax, nuestra productora, hace el enfoque. Es un libro que está disponible tanto en la editorial de la Universidad de IA, también se puede comprar online. Sí, también y que justamente qué va a encontrar la gente pues en estos ejemplares que salieron recientemente, como decimos, con el apoyo de la Universidad de IA, y pues que cuenta con un apoyo académico realmente. ¿Qué hay acá? ¿Qué encuentra la gente acá y qué puede solucionar, digamos, de todo este material que encuentran en este libro que escribiste? Bueno, la premisa más significativa del libro y más original es partir de que sindicatos y empresas, independiente de qué país del mundo, tienen una mentalidad tan característica que se puede hablar de una cultura empresarial o gerencial y una cultura sindical, y que son tan diferentes entre ellas que se puede aplicar técnicas de negociación multicultural. Exactamente, acabo de leer un párrafo que está y dice: aplicar técnicas de negociación intercultural en el ámbito laboral surgió de una necesidad inesperada durante mi experiencia profesional, de más de 2 décadas entrenando a multinacionales. Este libro nace de la anécdota de un directivo latinoamericano, ya nos amplías la información de esto, nace de la anécdota de un directivo latinoamericano que compartió su frustración con las negociaciones sindicales locales y mi curiosidad por saber si las técnicas interculturales usualmente aplicadas en relaciones comerciales
sociales podrían ser la clave para resolver esos conflictos laborales. Acá se descubrirá a través de un enfoque investigativo y práctico cómo tú lograste identificar y medir diferencias culturales, no solo entre nacionalidades, sino también entre las propias entidades negociadoras, empresas y sindicatos, con el uso de herramientas de antropología social. Identificaste patrones comunes y diferencias significativas entre culturas empresariales y sindicales a nivel global. ¿De dónde nace esa anécdota justamente de la que hablas acá? Bueno, sí, una multinacional muy conocida, líder en Colombia, yo le ayudé por muchos años organizando la gerencia y entrenando a sus directivos para que pudieran dirigir, gerenciar y optimizar ese recurso humano que tenían en diferentes países y también acá en Colombia. Era una empresa que le reportaba a casa matriz en Europa y durante muchos años trabajé con ellos y algún día en una de esas reuniones salió una frase por parte de uno de esos directivos: nos tenemos que empezar a organizar ya para las próximas rondas de negociación con el sindicato. Son unas negociaciones históricamente difíciles, y yo les pregunté, ¿y por qué difíciles? Porque es que hacen las cosas muy distinto, sí. y muchas veces ni siquiera entendemos a qué se refieren. Y yo les dije, pero no estamos hablando de lo mismo de esta empresa y casa matriz en Europa, es la misma problemática. Así que se me ocurrió decirles simplemente, hombre, veamos qué tantas diferencias hay y si de verdad se puede pensar en que la cultura sindical es distinta a esta empresa. Pues para hacerte el cuento corto me dijeron, pues hombre, hágalo. Entrénenos en ese tipo de negociaciones, tanto a nosotros como a los sindicatos, a ver qué pasa, y si no, pues bueno, no se pierde nada y seguiremos como hemos seguido pues 80 años en esta empresa. Me fui por todo Colombia entrenando a sus sindicatos y, para hacerte pues el cuento muy resumido, se redujeron mucho, a una tercera parte, el número de rondas de negociación necesarias para llegar a acuerdos, y los pliegos de peticiones que pasaban generalmente de más de 100 puntos se redujeron a menos de 30 puntos, y puntos que ya para ambos eran muy lógicos y muy sensatos. ¿En qué consiste justamente ese entrenamiento que ofreces de las empresas? Pues, ¿cuáles son esas temáticas que realmente se abordan y qué duración tienen? Bueno, son programas que pueden variar de 1 o 2 días hasta programas ya mucho más intensivos, de hasta 3 meses, 4 meses. Eso pues ya depende, digamos, de la empresa que tanto quiere profundizar en el tema y obviamente el número de personas. ¿Qué incluye? Esto lo que incluye es unas técnicas, como te decía, para ser capaces de identificar en qué y cuánto se diferencia mi cultura de la otra cultura. Así que cuando uno ya conoce esas diferencias, entonces uno ya pasa a la segunda caja de técnicas, que es, listo, ya sabiendo esas diferencias, ¿cómo las utilizo? Y lo mejor es que, digamos, en el caso de los sindicatos y las empresas, cuando entreno a ambos, estamos garantizando que ambos hablan el mismo lenguaje. Okay. Entonces, estas técnicas ya no son una sorpresa para uno de los lados, sino que ya estamos hablando que estamos comenzando unas negociaciones que normalmente han sido vistas históricamente como contendientes, como antagonistas. Arrancamos trabajando en un campo común. ¿Estas capacitaciones y estos entrenamientos son para empresas de un sector en específico o cualquier empresa puede acceder, digamos, a estos entrenamientos? No, mira, esto es para todo el mundo y para todo tipo de empresas y todos los sectores. Nosotros hemos aplicado estas técnicas en empresas y sindicatos de energía, minería, retail, consumo masivo, moda y confección, y no solamente adaptado a la cultura marco colombiana, dentro de las que están la cultura sindical y la cultura empresarial, sino culturas de diferentes países. Qué interesante. Entonces, este libro, Más allá del conflicto, un enfoque multicultural para las relaciones entre sindicatos y empresas, se encuentra, me imagino, en la Universidad de IA, y también está disponible, como decíamos ahora, para comprar online. Correcto.
Nosotros desde IFM Noticias, acompañado junto a esta entrevista, dejamos el perfil de Andrés Molina, sus servicios por supuesto, y también el enlace directo para que ustedes de sus casas puedan ir y adquirir este libro que sale en compañía de la editorial de la Universidad EIA. Muchísimas gracias por venir a IFM Noticias y sobre todo por ampliarnos esta información que para muchos podía ser completamente ajena. Incluso hay empresas que probablemente no han detectado que ahí es donde está ese gran reto que tienen hoy en día para sus relaciones. Exactamente, Laura. Muchísimas gracias y lo esperamos nuevamente acá en IFM Noticias. Gracias, Laura. Y con ustedes nos encontraremos nuevamente en otro programa para seguir conectando con todas aquellas personas que desde cualquier lugar en el que se encuentran, no importa si es el sector empresarial, si es el sector público, si es desde la academia, están haciendo algo para resolver los desafíos o al menos para hacerlos más llevaderos. Hasta luego.